Continuando con la segunda unidad, vamos a seguir abordando las normativas para los sistemas de cableado estructurado. En las sesiones anteriores, pues hemos venido conociendo detalles acerca de las diferentes normativas. En esta ocasión vamos a abordar dos normativas que son esenciales también en los procesos de construcción de cableado estructurado. Entonces vamos a hablar acerca de la normativa TIA e IA, en este caso pues la 607, que es la última que tenemos pendiente, en la que se aborda la construcción de los sistemas a tierra. Entonces vamos a ver algunos aspectos, pues no con tanta profundidad, pero vamos a hablar acerca de algunos elementos que suelen ser fundamentales al momento de la construcción o el diseño, la planeación de un sistema de cableado estructurado. Entonces, en las sesiones anteriores abordábamos la TIA e IA 568, que es la que tiene que ver con los medios de red, todas las especificaciones técnicas para la parte de medios, fibra óptica, coaxial, eh, UTP, y en la 569 abordábamos la parte de lo que tiene que ver con los espacios, espacios para el cuarto de telecomunicaciones, espacios para la sala de equipo, espacios para las áreas de trabajo. En ese punto, pues abordábamos con bastante detalle la parte de la planeación de la cantidad de áreas de trabajo que se pueden planificar, la cantidad de cuartos de telecomunicaciones, en base pues al cálculo de la superficie sobre la que se va a construir un sistema de cable estructurado. Y luego abordábamos también, siempre en la 569, lo que tiene que ver con la parte de las canalizaciones, los diferentes tipos de canalizaciones, el recorrido para el cableado horizontal y para cableado vertical, que son elementos fundamentales y que están contemplados dentro de lo que es el alcance de la 569. Y por último estábamos abordando la 606, que es una normativa que tiene que ver con la parte de la documentación. Sabemos que toda infraestructura de red, para que facilite los procesos de gestión, de solución de problemas, pues es necesario contar con la documentación. Y en esa parte abordábamos los detalles relacionados con la 606. Entonces, en esta parte vamos a hablar de la 607 y también vamos a abordar un poco de la TIA 942, que aborda pues la parte de lo que tiene que ver con los diseños y construcciones de data center. Entonces, vamos a pasar a las secciones donde quedamos pues anteriormente. Entonces, recordando un poco, la TIA EIA 569, pues lo que decíamos, espacios y canalizaciones, aborda la parte de la distribución del cableado y que debe diseñarse de tal forma pues, que permita acomodarse a los cambios del cableado y minimizar las interrupciones cuando se acceda a las canaletas horizontales y permitir pues futuras ampliaciones. Esos son algunos elementos relevantes que se deben tomar en cuenta y que se abordan en la 569. Luego tenemos la 607, como decía, pues es la que nos permite poder desarrollar un sistema de tierra. Sabemos que los equipos electrónicos son susceptibles a las descargas atmosféricas, son susceptibles a la estática, entonces por lo tanto debe existir algún medio de protección para evitar que los equipos pues sufran algún tipo de daño a causa pues de la estática. Entonces parte fundamental a veces cuando se manipulan equipos electrónicos, entonces es esencial pues el uso de una faja de antiestática. Entonces, de igual manera, los equipos deben estar debidamente protegidos a través pues, de un sistema de tierra.
Existen diferentes niveles de sistemas a tierra para, pues, en dependencia del tipo de infraestructura, de red y que se vaya a tener. Entonces, esta parte pues lo aborda la 607. Entonces, en la 607 vamos a hablar de lo que es la barra colectora de unión primaria. Este es un conductor de tierra que debe estar forrado, preferentemente de color verde, y debe tener pues una sección mínima de 6 AWG, que es pues, el grosor. Asimismo, debe estar conectada correctamente identificada mediante etiquetas adecuadas. En esta parte, pues también, siempre con la 606, pues también los elementos que conforman una red de sistema tierra, pues también debe estar debidamente identificada. Luego tenemos la barra colectora de unión secundaria, que esta debe ser pues una barra de cobre con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. Debe tener como mínimo 6 milímetros de espesor, 50 milímetros de ancho y largo adecuado para la cantidad de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que lleguen desde los equipos de telecomunicaciones cercanos y al cable de interconexión con el TMGB. Debe considerarse perforaciones para los cables necesarios en el momento del diseño y para futuro crecimiento. Entonces, esta barra colectora que vemos aquí de unión secundaria, entonces cada uno de estos orificios sirve pues para interconectar los equipos electrónicos. Generalmente estos se conectan al chasis de los gabinetes de cada uno de los equipos que están dentro de la infraestructura de red, switches, eh, servidores, router, equipos de seguridad. Generalmente todos deben de tener pues una conexión a tierra para evitar que la estática pues afecte a estos dispositivos y pueda causar daño a lo que son memorias, discos duros, puertos. Entonces esta barra pues realiza esa protección. Entonces, parte de las consideraciones es que deben existir, pues, tantos orificios como equipos se vayan a conectar. Entonces, al momento de la planificación del sistema de tierra, pues, entonces uno tiene que tomar en cuenta o en consideración la cantidad de equipos que se van a conectar. Generalmente puede haber, pues, una barra colectora de unión secundaria por gabinete. Si existen varios gabinetes, en cada gabinete pues debe haber pues, una barra colectora de unión secundaria y luego cada una de estas debe ir pues a la barra colectora de unión primaria. Entonces en este caso vemos los conductos de tierra que se conectan entre los equipos y las barras de tierra reciben el nombre de TEBC, que es Telecommunication Equipment Bonding Conductor. Entonces aquí vemos el TEBC, que son estos cables de tierra, y luego tenemos el Rack Grounding Busbar, que sería esta barra de tierra, que sería pues un colector secundario. Está instalado pues dentro del gabinete y de aquí pues salen todas las conexiones hacia cada uno de los dispositivos, como podemos ver aquí. Entonces esta barra tierra contiene, bueno, es para instalarse en gabinete. Esta es una barra de cobre, entonces generalmente cuando se realiza la planificación del diseño, pues uno tiene que medir la cantidad de conexiones que va a soportar esta barra de tierra para poder elegir una que sea pues adecuada. Y en esa parte, pues también existen especificaciones técnicas para los cables de uniones entre la barra de tierra secundaria con cada uno de los dispositivos que van a estar conectados a la barra tierra. Bien reciente, lo más reciente que existe, pues en términos de lo que es la actualización de esta normativa, tenemos los términos de la ANSI TIA e IA 607C
y los términos usados en ediciones previas. Entonces, anteriormente tenemos pues lo que es el conductor de unión de backbone, que es el BBC, que antes pues se denominaba ecualizador de conexión a tierra o grounding equalizer o GE. Luego tenemos la barra colectora de unión primaria o Primary Bonding Busbar o PBB. Antes pues esa se llamaba barra colectora de conexión a tierra principal de telecomunicaciones o TMGB. Entonces, si existe un sistema tierra, generalmente pues va a existir pues una barra colectora principal y esta pues generalmente es la que va conectada a tierra. Generalmente en un sistema tierra sencillo como el que se instala en los hogares, entonces existe pues una barra de cobre que se entierra pues a profundidad en la tierra. Entonces lleva una unión aquí y luego esa unión se conecta pues a la barra de la tierra y esto es lo que va conectada o enterrado. Entonces esta sería la barra principal. Entonces esta puede tener varias perforaciones y cada una de estas perforaciones podría ir pues a un gabinete. En ese gabinete entonces habría pues una barra tierra de unión secundaria. ¿Sí? Entonces esa barra se conecta aquí y luego de aquí salen las conexiones para cada uno de los dispositivos que están instalados pues en este gabinete. Y así podría haber otra conexión para un segundo gabinete donde también podría estar otra barra colectora secundaria que permita pues la protección de cada uno de los dispositivos que están pues dentro de ese gabinete. ¿Sí? Entonces debe tener la estimación según la cantidad de equipos que uno vaya a conectar, pues así debe estimar pues la cantidad de cable, la cantidad de perforaciones en las barras de tierra. Luego tenemos la barra colectora de unión de bastidor o RBB o barra colectora de conexión a tierra de bastidor, que sería pues ya la unión secundaria. Tenemos la barra colectora de unión secundaria o SBB, que se conoce pues como en la versión anterior a la 607C, barra colectora de conexión a tierra de telecomunicaciones o TGB. Y el conductor de unión de telecomunicaciones, el TBC, que es el conector de unión para telecomunicaciones, que es esta parte que mirábamos aquí, estas conexiones que van hacia cada uno de los dispositivos que están dentro de la infraestructura de red. Entonces, además, de acuerdo a la 606, cada una de estas uniones o estas conexiones pues deberían de estar debidamente identificadas o etiquetadas para poder saber hacia qué equipo están pues interconectadas. Como aquí hay varios cables, entonces se podría perder de vista hacia dónde va cada una de las uniones. Entonces, por lo tanto, el etiquetado puede facilitar la administración de el cableado que conforma pues el sistema de tierra. Otras consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta con respecto al momento en que se deben instalar eh, un sistema de tierra, pues son los armarios, gabinetes o racks. Entonces los armarios generalmente pueden ir desde 20 hasta 46 unidades de rack o 42 unidades de rack. Entonces generalmente los rack tienen un ancho estándar que es de 19 pulgadas y una altura de entre 88 y 204 centímetros. Y generalmente pueden ser de 2 postes o pueden ser de 4 postes o pueden ser pues cerrados. Para la parte de la instalación de los racks o de gabinetes, se debe tomar en cuenta que al momento de instalarlo, se debe dejar un espacio de al menos 60 centímetros
de separación con la pared o con otros equipos para evitar, para facilitar las labores eh, de trabajo o de mantenimiento que se tengan que hacer dentro de la infraestructura de red. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, puede ser armario, puede ser gabinete, el nombre como se le denomine. Este es uno de 24 unidades de rack o RU. Eh, una unidad de rack tiene pues entre 1,75 pulgadas o 4,44 centímetros. Ese es el estándar de lo que debe contener pues una U. Entonces, generalmente hay dispositivos que ya vienen, pues están diseñados de acuerdo pues a la cantidad de U. Por ejemplo, un switch Catalyst 2950 o 2960. Estos equipos generalmente son de una U. O sea, al momento de instalarlo, entonces uno puede decir pues ese criterio de que este es un equipo de una U o una unidad de rack. Una unidad de rack es lo que ocuparía en el gabinete. Entonces, por ejemplo, si este es de 24U, entonces aproximadamente aquí pues podríamos instalar X cantidad de acuerdo pues a las dimensiones que tenga cada uno de los racks. Entonces ahí hay que sacar pues si vamos a instalar patch panel, si vamos a instalar organizadores de cable, cuántos equipos vamos a instalar. Entonces uno debe sumar la cantidad de unidades de rack para determinar para determinar la dimensión o cuántos equipos pues yo puedo alojar dentro de ese rack o dentro de ese gabinete. Entonces hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta dentro de lo que tiene que ver pues con los armarios. En el caso de la sala de equipos, un poco más acerca del estándar 569, decíamos que el sistema de alimentación ininterrumpida, o sea, una UPS, eh, cada TR o cada ER debe tener pues un sistema de UPS. Entonces esta puede contener pues hasta 100 kVA. Debe proveerse espacio para la instalación dentro del ER. Cuando la UPS es superior a los 100 kVA, debe instalarse fuera de la sala de telecomunicación y debe estar fuera pues de verticales de agua, lugares con posibilidades de infiltración. Eso con respecto pues a la sala de equipos. Se deben mantener instalaciones de extintores dentro dentro de la propia sala de equipos. Si no existe pues un sistema contra incendios, entonces pues al menos debe haber pues extintores dentro de lo que es el cuarto de telecomunicaciones o la sala de equipo. Y la iluminación debe ser superior a los 500 lúmenes medidos pues a 1 metro. Por cada metro deben haber pues 500 lúmenes, que es la medición con la que se mide pues la iluminación en los dispositivos. Dejar al menos 0,07 metros cuadrados por cada área de trabajo o punto de red como espacio previsible para ubicaciones de equipo y cableado con un tamaño mínimo de 14 metros cuadrados. La altura mínima libre de obstáculos debe ser de 2,5 metros. El alto del cuarto de la sala de equipos. La temperatura debe estar controlada entre los 18 a los 24 grados y la humedad entre los 30 y los 30 y 55%. Y se debe dejar al menos 0,6 metros cuadrados por cada armario o rack dedicado para albergar servidores y equipos de comunicaciones. Eh, el suelo o techo, pues preferiblemente debe ser suelo técnico. La puerta pues debe tener como mínimo 910 milímetros de ancho por 2 metros de alto.
Entonces, todas estas son especificaciones técnicas que al momento de realizar pues las implementaciones o la parte del diseño deben de quedar establecidas para que se respeten pues la parte de la aplicación de las normativas. Entonces aquí tenemos pues las canalizaciones, recordemos que podemos tener pues canalizaciones sobre piso falso, podemos tener canalizaciones sobre la parte de lo que son en la parte visible, pues usar canalizaciones decorativas para pues que se vea bien. En el caso de que se utilice pues un cableado superficial. Y ahí podemos tener pues canalizaciones, pueden ser con adhesivos o pueden ser pues atornilladas. En este caso, la parte de las canalizaciones eh, a través de tornillos pues tienen mayor durabilidad que en el caso de las canalizaciones con adhesivos. Estas tienden a deteriorarse conforme pasa el tiempo y puede pues desprenderse las canalizaciones. En el caso de las distancias para el cableado de red en comparación pues con el cableado eléctrico que ya habíamos mencionado, pues estos valores, eh, líneas de potencia no blindada o equipos eléctricos próximos a canalizaciones no metálicas. Entonces, pues menor a 2 kVA, 127 milímetros, entre 2 y 5 kVA, 305 milímetros, y mayor a 5 kVA, pues debe estar la separación de 610 milímetros. Líneas de potencia no blindada o equipos eléctricos próximos a canalizaciones metálicas aterradas, entonces menor a 2 kVA, 64 milímetros, entre 2 y 5 kVA, 152 milímetros, y mayor a 5 kVA, pues 305 milímetros. Ahora, para líneas de potencia en canalizaciones metálicas aterradas, próximos a canalizaciones metálicas aterradas, entonces entre 2 y 5 kVA, 76 milímetros, y de mayor a 5 kVA, 152 milímetros. En el cableado horizontal, como mencionaba, pues se incluye la parte de los patch panel. Eh, Podemos tener pues patch paneles de 48 puertos, perdón, de 24 puertos, según pues los requerimientos que vayamos a tener. Y esto pues recordemos que emplean las normativas eh, 568A y 568B para la parte de las canalizaciones. Podemos ver que aquí pues también se incluyen pues en este caso un ODF o una bandeja de parafibra que incluye pues su organizador correspondiente. En el caso de las áreas de trabajo, recordemos que en las áreas de trabajo generalmente allí termina la conexión, el tramo principal de la conexión del cableado horizontal, que generalmente pues termina en un jack RJ45 y que este va contenido pues dentro de un wall plate. Entonces, si examinamos un jack RJ45 podemos ver o observar que estos jack poseen pues una codificación de colores, que es lo que abordábamos, la codificación de acuerdo pues a 568A o 568B. Entonces vamos a encontrar que pues siguen esas normativas de los colores azul, verde, anaranjado y marrón o café y que corresponden a los colores de cada hilo. Esto pues al momento de realizar el crimpado de los hilos en el jack RJ45 pues actúan pues como una guía para poder saber en qué lugar corresponde cada uno de los hilos. Eso dependiendo pues de las dos normativas antes mencionadas. Entonces aquí podemos ver también que
los cables pues van debidamente identificados para facilitar pues el proceso de diagnóstico o resolución de problemas. En esta parte podemos ver la herramienta de punción, que generalmente es la que se utiliza, una herramienta de impacto para crimpar los conectores, perdón, los hilos en cada pin. Entonces, generalmente esta parte sobrante, pues la herramienta de crimpado o de impacto tiene aquí una cuchilla que permite pues cortar la parte sobrante de los hilos. Una vez que se ha ponchado todo el cable en el jack, pues los conectores generalmente tienen unas tapas de protección para fijar, para mantener fijo pues el cable dentro del jack RJ45. En el caso del montaje de los jack, esto siempre correspondiente pues a la parte de la 569, pero recordemos que generalmente los jack o los wall plates están instalados en las áreas de trabajo. Entonces la toma de telecomunicaciones en un esquema de cableado horizontal eh, se monta generalmente pues en una pared. Entonces, de acuerdo a la 568A, se especifican dos tipos de montaje de pared que se pueden usar para ubicar pues, un jack RJ45 en una pared. Y el montaje, como les mencionaba anteriormente, puede ser superficial o puede ser empotrado. Entonces, generalmente, cuando el cable va empotrado, pues generalmente pues, va dentro de la pared. Puede Si es un edificio nuevo, entonces eso facilitaría la realización pues del empotrado de las canalizaciones para luego pues realizar el tendido del cableado de red a través de esas canalizaciones. Pero si es un edificio que ya ha sido construido y que no se planificó la parte del cableado de red, entonces podríamos recurrir al montaje de superficie, montaje superficial, que en este caso, pues, en las partes visibles, pues utilizaríamos canaletas decorativas como una forma, pues, de evitar, pues, que el cableado, el tendido del cableado, pues, cause, pues, algún tipo de mal aspecto en los edificios. Entonces, las canaletas decorativas, pues, ayudan a disminuir cualquier cableado que podamos interconectar. En el caso de la instalación de los wallplay, estas deberán estar ubicados entre 30 a 45 centímetros sobre el nivel del piso. O sea, del piso, entonces el wallplay con los jack pues debería tener pues una altura entre 30 a 45 centímetros. Entonces, en el caso del montaje de las cajas donde van los jack, puede usarse pues también montaje superficial y el cual pues puede instalarse de dos maneras. El primer tipo es una caja para montaje con tornillos, que es lo ideal, puesto que eso va a garantizar de que las cajas pues no se desprendan después de pasado el tiempo de la instalación. Entonces es la mejor alternativa. Pero existe pues otra segunda opción, que es el montaje con adhesivo. En este caso, los wallplay traen un adhesivo, uno le quita la protección del adhesivo y luego la puede pegar. Esto pues tiene su desventaja, puesto que una vez que ya lo instalamos, pues nos va a dificultar cualquier proceso de movimiento. Entonces, básicamente perderíamos pues el adhesivo, ya no sería útil. Entonces, si se elige este método, tenga en cuenta que una vez que se haya instalado la caja, pues no pueden moverla. En el caso de que usemos adhesivo. Con las atornilladas, pues ahí pues podemos moverla, retirarla y simplemente pues tenemos que colocar nuevamente los tornillos en la nueva ubicación. Existe más flexibilidad en el proceso de los movimientos de un wall plate, que es donde van pues los jacks. Y otra parte importante que hay que
en la que hay que enfocarse al momento del diseño de una infraestructura de red es la parte de los planos de piso. Esta permite identificar información sobre las ubicaciones de los tomas o jack de los gabinetes de telecomunicaciones. Los planos de piso son exactos y están hechos a escala. Esto permite que la persona encargada pueda estimar pues el presupuesto, pueda determinar las distancias utilizadas para calcular la longitud del tendido de cables. Entonces recordemos que parte de la 569 que mirábamos pues era determinar las áreas o la superficie donde se va a instalar el cableado. Entonces determinar el espacio que va a tener la superficie, entonces nos facilitaría en un plano de piso poder pues detallar dónde se van a ubicar cada una de las tomas de telecomunicaciones, poder detallar también por dónde es la trayectoria que va a seguir el cableado horizontal, el cableado vertical, dónde van a estar ubicadas los cuartos de telecomunicaciones. Entonces todos esos aspectos generalmente pues van reflejados dentro de un plano de piso. Y adicionalmente, pues también estos incluyen elementos como pues leyendas que faciliten pues la interpretación de los planos de piso. Y bueno, podemos tener pues la trayectoria que sigue el cableado horizontal, cableado vertical para todos los puntos de red. Entonces, si existen distancias establecidas, entonces uno puede estimar cuántos cables de este tamaño voy a necesitar, cuántas canalizaciones, de qué dimensiones para alojar tantos cables. Entonces todos esos detalles uno los puede estimar y al momento pues de diseñar un plano a escala. Si yo digo que te tiene pues, no sé, 100 metros, que aquí tiene 50 metros, entonces yo puedo calcular el área o la superficie. 50 por 100 serían pues 5.000. 5.000 metros cuadrados. Entonces, en esos 5.000 metros cuadrados, entonces yo eh, puedo determinar la cantidad de cable que voy a necesitar, cuántas cajas de cable, cuántas canalizaciones, cuántos wallplay, cuántos jack. Entonces, toda esa parte, pues, se facilita cuando uno, pues, cuenta con un plano de piso, que es lo que podemos ver pues en esta parte de aquí, en este plano pues ya se visualiza dónde van a estar los puntos de red y aquí tienen las identificaciones, el 106, 104, 103, 102, entonces y las dimensiones de cada una de las áreas de trabajo. Bueno, aquí está el POP, no hay identificaciones establecidas dentro de lo que es el plano de piso. En este caso, pues también se acostumbra pues mantener informado eh, en un plano de piso cuál es el norte. Generalmente pues el norte se marca hacia arriba, norte, sur, pues este y oeste. ¿Ok? Entonces, de tal manera que aquí debe reflejar pues el norte y aquí el sur dentro de lo que es el plano de piso. Y además pues pueden incluirse leyendas que permitan pues identificar cuál es la trayectoria que lleva el cable horizontal, dónde está ubicado el cuarto de telecomunicaciones y cada uno de los elementos que vamos a incluir pues dentro de la infraestructura de red. Entonces, básicamente deberían estar pues los diferentes subsistemas. Aquí ya podemos ver pues algunas leyendas que indican aquí a través del color por dónde va la tubería de agua, por dónde va el cableado de iluminación, por dónde van las líneas de alimentación eléctrica de alto voltaje y los conductores para la parte del aire acondicionado y de calefacción. Entonces todos esos elementos pues están o van planteados y uno pues tiene que diseñar esa parte para poder mostrarla y además pues también para hacer las estimaciones del material que uno va a necesitar.
Bien, recordando un poco pues de lo que ya hemos hablado, de las normativas T568A y T568B, que podemos crear pues dos tipos de cables, que son cable directo y cable crossover, y que en dependencia pues de esto pues nos permite poder interconectar diferentes tipos de dispositivos. Afortunadamente en la actualidad existe pues un estándar que se conoce como MDIX o Auto MDIX. Generalmente los equipos que ya vienen con esta propiedad, entonces uno no necesita pues estar pensando en qué tipo de cable es el que voy a usar, si voy a usar directo o voy a usar crossover. Entonces cuando los equipos soportan MDIX, entonces podemos usar cualquier cable y los puertos se adaptan a la configuración pues que necesiten para hacer las interconexiones. O sea que en la actualidad pues no necesitamos eh, pensar en que vamos a necesitar cables crossover, por ejemplo, para interconectar dos switches o crossover para interconectar pues una PC a un router. Entonces todos esos elementos generalmente pues eh, se remedian con el uso pues del estándar MDIX, pero eso sí pues tenemos que saber que los equipos eh, tengan esta esta característica para poder aprovecharla. Bien, otros aspectos importantes que hay que tomar en cuenta al momento pues de las instalaciones, pues lo referente pues a los medios. Si vamos a usar medio de cobre o medio óptico, pues hay que pensar pues en todos estos elementos que son fundamentales al momento pues de que tengamos que decidirnos por algún tipo de estos medios. Entonces recordemos que la fibra óptica pues tiene muchas ventajas en comparación con el cableado de cobre, desde el punto de vista de la longitud, desde el punto de vista de la inmunidad a la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia, pero también tiene otras desventajas en comparación pues siempre con el cable de cobre o el UTP. Sabemos pues que es más costoso, requiere mayor complejidad al momento de realizar pues tendido de fibra óptica o realizar fusiones. Entonces todos esos aspectos pues hay que tomarlos en cuenta. Al momento pues decidirnos por si vamos a elegir cobre o si vamos a elegir fibra óptica para realizar pues las implementaciones. Bien. Luego tenemos la normativa y día 942 que está enfocada pues en la parte de la construcción de data center o centros de datos. Entonces, dentro de la infraestructura de un centro de datos, pues generalmente lo que aborda la TIA 942 van aspectos eléctricos, aspectos mecánicos, aspectos de telecomunicaciones, sitios de localización, lo que es la arquitectura, lo que es la parte de la seguridad o la parte de la disponibilidad de la infraestructura de red, lo que es la detección y supresión de fuegos o incendios. Entonces, otras normativas que generalmente pues eh, podríamos decir que TIA 942 pues toma en cuenta todos esos aspectos, la cual la hace pues una normativa preferible para data center. Esta es una normativa que es certificable. Si un centro de datos cumple con todos estos aspectos, entonces podría aplicar a la certificación. Entonces, en ese caso, pues un centro de datos certificado significa de que cumple con todas las medidas de seguridad, las medidas de mantenimiento, las medidas con respecto a la falla, a la continuidad pues del data center. Entonces, todos esos elementos deben estar pues contemplados dentro de lo que es la TIA 942. Sabemos que hay aspectos que están complementados
con las que corresponden a los subsistemas de cableado estructurado. La 569, la 568, la 606 y la 607. TIA 942 no está, no es, digamos que no deja por fuera a las normativas de las que hemos mencionado anteriormente, porque básicamente pues los data centers también toman en cuenta todo este tipo de normativas. Entonces, en el caso de los data centers, parte de la recomendación es la parte de la eficiencia energética. Entonces, las recomendaciones para el diseño de cableado, las trayectorias, los espacios, con el fin pues de mejorar la eficiencia energética. Entonces, en la construcción, generalmente un data center, de acuerdo a la recomendación de TIA 942, pues se establece en la parte de pasillo caliente, pasillo frío. Entonces, pasillo frío, en este caso, digamos que los equipos, los gabinetes, tienen la parte frontal. Aquí, si existen gabinetes aquí. Entonces, todos los gabinetes tienen la parte frontal hacia, hacia el pasillo frío, en esta parte. Entonces todas las fuentes de poder, todo lo que son los fans de los dispositivos están en la parte de atrás de los equipos, por este lado. Entonces lo que hace pues que aquí pueda emitirse pues aire, aire frío y por aquí pues también por la parte de atrás aire que enfríe pues el pasillo caliente aquí. Entonces en este caso tendríamos eh, tres filas, tres filas de rack. Entonces tendríamos un pasillo frío y un pasillo caliente. Por un lado, los gabinetes están de frente y por otro lado, en el pasillo caliente, los gabinetes pues están como de espalda, espalda con espalda. Entonces aquí podemos ver, en el caso de la sala de computadores, aquí podemos ver el aire de donde circula, aquí, el flujo de aires. Entonces aquí, si es un pasillo caliente, entonces pues el aire pues se va a enfriar y con pues la circulación de aire acondicionado. En el caso de los data centers, estos también se pueden medir de acuerdo pues a la disponibilidad o los tiempos de interrupción que pueda tener pues un data center. Dentro de lo que es la actualización de la norma TIA 942, entonces antes pues se hablaba de tier, tier a la capacidad porque tiene un data center para sobreponerse a las fallas dentro de la infraestructura de red. En la nueva actualización, pues se dejaron de llamar rating, perdón, tier y pasaron pues a nombrarse como rating. Entonces tenemos pues lo que son centros de datos con rating 1, que es pues un nivel de disponibilidad básico. Tenemos centros de datos con rating 2, que en este caso estos ya incluyen componentes redundantes que puedan garantizar de que ante algún tipo de eventualidad o falla existen pues componentes que puedan pues reemplazar a los que dejen de funcionar. Y centros de datos de rating 3 donde pues se puede desarrollar mantenimiento simultáneo sin que esto pues afecte. En este nivel prácticamente podríamos decir que la mayoría de equipos tienen pues su redundancia. Pueden ser redundancias de activo a activo o activo en stand-by para evitar pues que a causa de un mantenimiento pues la red deje de funcionar. Y el centro de datos con rating 4 y es un centro de datos que es totalmente tolerante a las fallas.
Entonces tenemos aquí la clasificación de TIM, que está clasificado pues como RAID 1. Entonces el nivel 1, que es básico, el nivel 2, que es con componentes redundantes, el nivel 3, que es pues redundante ante los mantenimientos, y el 4, que es tolerante a cualquier problema de fallas. Entonces en este caso podemos ver pues que ya hay elementos que facilitan la disponibilidad de algunos componentes dentro de lo que es pues el data center. Entonces existen elementos que son redundantes. Entonces aquí podemos ver que cada uno de estos elementos puede incluir pues cierta redundancia para evitar que los servicios o los dispositivos dejen pues de operar a causa de una falla que puede existir pues dentro del data center. Entonces aquí tenemos una descripción de lo que son pues los diferentes niveles de rating para lo que es el centro de datos y garantizar pues la alta disponibilidad del negocio. Entonces el nivel 1, que es de disponibilidad básica. Entonces en el nivel 1 generalmente pues si hay algún tipo de falla en alguno de los componentes críticos dentro de la infraestructura de red, entonces pues va a dejar de funcionar. En el nivel 2 tenemos una disponibilidad mejorada por la adición de componentes redundantes en las partes críticas de la infraestructura de red. En esta parte pudiera ser pues un segundo enlace de internet, una segunda UPS o un generador eléctrico que permita respaldar eh, las interrupciones de corriente eléctrica. Y así pues los elementos que nosotros consideramos críticos que pueden afectar nuestras infraestructuras, entonces a eso pues les agregamos redundancia. Los de nivel 3 puede haber mantenimiento concurrente, lo que significa de que yo tengo, por decir algo, dos enlaces a internet. Entonces tengo dos enrutadores con dos enlaces. Entonces si necesito hacer algún proceso de mantenimiento en uno, pues lo puedo sacar fuera de servicio y todo el tráfico se lo enruto a través de el enlace principal. Mientras estoy dando el mantenimiento, estoy realizando no sé qué actualizaciones o o se me dañó el equipo, entonces tengo un segundo componente que se está haciendo cargo pues del tráfico. Cuando resuelvo el problema o finalizo el mantenimiento, puedo entrar en operación eh, el segundo enlace y puedo pues empezar las labores de mantenimiento en el enlace principal y luego pues el tráfico lo enruto a través del segundo enlace. Eso me garantiza pues la permanencia de los servicios. Entonces, en RAID 3 o en el nivel 3, el mantenimiento concurrente del centro de datos puede realizar cualquier tipo de mantenimiento programado sin caídas de sistema. Entonces, podríamos tener mantenimiento concurrente y a la vez pues soportar las operaciones 24/7. En nivel 4, donde hay tolerancia a falla, permite el mantenimiento concurrente y un fallo en cualquier lugar del sistema, sin que esto pues signifique la caída de los diferentes servicios o sistemas dentro de lo que es una organización. Entonces, generalmente el nivel de rating que se necesita, pues generalmente pues puede depender en primer lugar de la parte económica y en segundo lugar de las necesidades de mantener pues en operaciones los diferentes servicios que nuestra organización pues necesita. Por ejemplo, un banco comercial generalmente pues va a necesitar eh, que sus sistemas estén operando 24/7. Si hay algún tipo de interrupción, pues los servicios siempre deben estar disponibles para los usuarios.
Entonces, en el caso de los data centers, podemos tener pues diferentes niveles de data center. Podemos tener pues a hiperescala, podemos tener de empresas o de sucursales y podemos tener pues centros de datos pues corporativos. En el caso de los centros de datos podríamos tener pues centros de datos eh, principales y centros de datos redundantes. Eh, y pues también en esa parte también se puede considerar pues la disponibilidad, si va a ser un centro de datos activo o pasivo o si va a ser un centro de datos activo activo, lo que quiere decir pues que ambos centros de datos están operando y prestan pues los servicios correspondientes. Entonces, en cada uno de estos centros de datos, pues se toman en cuenta todas las recomendaciones que establecen pues las diferentes normativas para la parte de los centros de datos. Entonces, en un centro de datos podemos ver aquí pues los diferentes módulos. Este ya es un centro de datos de gran escala que incluye pues diferentes elementos. Cambio un centro de datos para una sucursal, podemos ver que incluye pues un MDA, un ZDA, un EDA y otro EDA. Entonces existe pues una modularidad con respecto a los diferentes subsistemas, podríamos decir que son estos que se conforman ya dentro de lo que es un data center. Bien, entonces con esto vamos a dar por concluido esta sesión donde estamos abordando los sistemas de cableado estructurado y las diferentes normativas. Vamos a hacer una siguiente sesión donde vamos a mostrar algunos aspectos donde se aplica, pues, donde se aplican las normativas en el proceso de recolección de información, en el proceso de análisis y en el proceso de diseño. Y vamos a ver pues todos estos aspectos de cómo se van visualizando la aplicación de las diferentes normativas, ya sea en cableado horizontal, cableado vertical, en la parte de áreas de trabajo, en cuartos de telecomunicaciones, en salas de equipo, y pues enfocado a cada una de las normativas. En el caso de la 569, pues vamos a ver los espacios, las trayectorias de las canalizaciones, la parte de lo que tiene que ver eh, con las dimensiones, las diferentes especificaciones técnicas para los dispositivos, la iluminación, la parte eléctrica y con la 606 pues la parte de la documentación. Entonces vamos a ver todos esos aspectos para pues dar una mejor idea de cómo se realizan pues la parte de la planificación de un sistema de cable estructurado desde el punto de vista pues de las tres capas del modelo OSI: física, enlace de datos y pues capa de red, y desde el punto de vista de los subsistemas de cableado estructurado: cableado horizontal, cableado vertical, sala de equipo, cuarto de telecomunicaciones, eh, entrada de servicio y todos pues los subsistemas que hemos venido abordando en esta unidad de lo que son los sistemas de cableado estructurado. Entonces, se puede seguir ahondando pues con más detalle todo lo relacionado pues a la normativa eh, día 942, para tener pues una mayor amplitud acerca del ámbito que corresponde pues a la 942, que son pues eh, sumamente relevantes al momento pues de diseñar e implementar un data center. Entonces por hoy pues ahí vamos a quedar en esta sesión.